Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en vez de estar abajo tomándoos algo. No sé muy bien por qué habéis decidido esto, pero gracias. Bueno, vamos a empezar, cómo no, a ver si le doy bien a esto. Dándole las gracias, primero de todo, a los sponsors, ¿vale? Porque sin vosotros esto no sería posible. Espero que si habéis tenido la oportunidad hayáis hablado con ellos, o si estáis buscando trabajo, pues aprovechéis y habléis con estas empresas que cada vez y cada día es mucho más difícil encontrar empresas que hagan de sponsor en estos eventos, y sin ellos esto es absolutamente imposible, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Vale, entonces esta charla va de caos distribuido. ¿Tenéis más o menos en mente lo que es el caos distribuido? ¿Se os ocurre qué puede ser el caos distribuido? Yo he vivido muchas situaciones de caos distribuido, ¿vale? Pero me puse a buscar en Wikipedia qué narices es esto, porque yo había encontrado este término por ahí, pero exactamente qué quiere decir. Y bueno, cuando hablamos de caos distribuido, hablamos de una situación en la que un sistema distribuido, en vez de aportar orden y escalabilidad, lo que hace es aportarnos errores sutiles, desconfianza y un comportamiento impredecible. Y si os soy sincera, jamás pensé que yo estaría hoy aquí dando esta charla, porque la gente que me conoce sabe que, bueno, he sido una privilegiada y he trabajado en sitios donde los sistemas distribuidos se han hecho y han funcionado bien. Y yo siempre he sido defensora de que, jolín, pues que es una herramienta muy útil para resolver un problema en concreto. Pero bueno, la vida me ha puesto a prueba y me ha hecho darme cuenta de que muchas veces hemos tirado de este término, bueno, hemos tirado de sistemas distribuidos, hemos decidido tirar por microservicios más por moda que porque realmente tuviésemos una necesidad real. Entonces, sí que os quería decir que el objetivo de esta charla, bueno, los objetivos de esta charla son dos. Por un lado, que si alguien se encuentra en una situación parecida a las que me he encontrado yo, que os voy a explicar a lo largo de mi carrera profesional, pues que vea que no está solo, que nos ha pasado a muchos, ¿vale? Y por otra parte, que veáis también herramientas que podemos utilizar para mejorar un poco estas situaciones. Y ahora me voy a presentar. Me llamo Isa, ¿vale? Tengo más de 10 años de experiencia en desarrollo, especialmente backend, pero bueno, pues he tocado un poco todos los palos. He tenido la suerte de trabajar en sistemas distribuidos con mucho tráfico, y recientemente, hace como 4 años o así, empecé a trabajar en equipos con Stream Programming, y la verdad que es algo que, bueno, pues que me gusta mucho. Aparte de eso, a veces doy charlas nacionales e internacionales. Comparto contenido en Internet sobre desarrollo de backend, especialmente sobre Kotlin, y por eso formo parte del programa de JetBrains Community Contributor. Y también desde que empezó, formo parte de Step Forward. Y aquí os voy a hacer un pequeño momento de anuncio, ¿vale? Step Forward es una comunidad de mujeres para mujeres, en la que lo que hacemos es ayudar a mujeres, o bien que están entrando en el sector, o bien que llevan tiempo en el sector y quieren hacer un cambio pero no saben muy bien cómo. Entonces, bueno, pues les damos, entre todas las participantes, hacemos mentorías gratuitas para que estas chicas pues no se sientan en algunos momentos tan solas y, bueno, pues vayan mejorando. Si queréis más información, hay flyers por ahí en la mesa de esa y pegatinas. Y bueno, la web la tenéis en el QR. Y ahora nos vamos a meter un poco más en harina, ¿vale? No sé si conocéis la Prime Directive de las retrospectivas, pero era algo que yo quería destacar hoy aquí. Lo que viene a decir es que, independientemente de lo que descubramos, entendemos y realmente creemos que todo el mundo ha hecho el mejor trabajo posible que ha podido, dado lo que sabía en ese momento, sus capacidades y habilidades, los recursos disponibles y la situación en la que se encontraban. ¿Y por qué creo que esto es muy importante? Porque esta charla no va de buscar culpables, ¿vale? No voy a hacer blaming. Lo que voy a hacer es explicar unas situaciones que yo me he encontrado, en concreto vamos a ver 3, las que yo me he encontrado de nuevas, o sea, yo llego a un equipo, el equipo ha llegado a una situación y es lo que te encuentras. Y la idea es dar un poco mi experiencia personal sobre lo que hicimos en las situaciones, cómo conseguimos mejorar o no, porque a veces no se puede.
Entonces, bueno, estas son las 3 situaciones que yo os voy a contar, ¿vale? Tienen títulos así un poco raros, pero bueno, la primera va a ser un cambio pequeño. Yo entré en un equipo que se formó nuevo para sustituir a otro equipo que ya llevaba un tiempo trabajando en este producto. El producto consistía en un back office en el que tú dabas de alta ofertas y esas ofertas se le mostraban a los usuarios. Es verdad que no era esta UI, ¿vale? Esto igual os suena porque es un plugin bastante conocido, pero quería un poco que la gente se hiciera la idea de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, llegamos a este proyecto. Este proyecto era prácticamente nuevo, llevaba un año en desarrollo y, bueno, conseguimos enterarnos un poco de la primera tarea que teníamos que llevar a cabo, que era añadir una imagen. Añadir una imagen en backend, bueno, pues, o sea, es una tarea relativamente asequible, ¿vale? No es un drama. El problema es que teníamos que pasar por 9 microservicios para añadir esta imagen, ¿vale? Con 9 microservicios, con comunicación asíncrona y síncrona, porque ¿por qué tener una si podemos tenerlas todas? Y claro, a ver, esto pues suponía una carga cognitiva muy bestia, ¿vale? Pero aparte de esto, nos encontramos con más problemas. El primer de los problemas que nos encontramos fue el caos organizativo. Nosotros llevábamos unos días entrando un poco en a ver qué es esto, dónde están los repositorios, tal, y nos metieron en una reunión. En una reunión con una persona que era Project Manager, si no me equivoco. Y lo primero que nos preguntó fue, bueno, ¿y esto para cuándo lo vais a acabar? ¿Vale? Y nosotros respondimos diciendo, ¿pero acabar el qué? O sea, es que no teníamos ni idea de lo que había que hacer. Y lo primero que habían hecho era preguntarnos, bueno, ¿pero esto cuándo lo termináis? Y bueno, ahora sigo un segundito. Esto me lleva al segundo problema que nos encontramos, y es que nadie sabía absolutamente nada. Porque tú preguntabas, bueno, ¿qué es lo que tenéis hecho? Y te decían, está en el Jira. Y había un board de Jira gigante, pero gigante, con miles, yo creo que mínimo miles de tareas. Y dentro de esas tareas había otras tareas que tenían cada una un estado. Entonces realmente no sabías viendo el board qué estaba hecho y qué quedaba por hacer. Todo esto venía unido a que en este proyecto no trabajaba un equipo, sino que trabajaban 2, es decir, tenías 2 boards distintos. Que las tareas no se relacionaban unas con otras. Y tú cogías y le preguntabas a alguien, oye, pero ¿qué flujos habéis implementado? Y te decían, no sé, yo he hecho esta parte y ya está. Y claro, era como un poco raro, o sea, ¿qué hago yo con esto, no? Entonces, aquí os quiero comentar que yo soy súper fiel defensora de crear calidad conforme vas construyendo el producto. Pero en estos casos, lo que nos salvó a nosotros fue tener que hubiese un equipo de QA, ¿vale? Porque como al equipo de QA le llegaba la tarea o las tareas ya terminadas, eran ellos los que tenían la imagen completa de todo lo que estaba pasando. Entonces, si nosotros no sabíamos qué flujos había implementados, llegábamos al equipo de QA y le decíamos, oye, ¿qué flujos están hechos? Y el equipo de QA te decía, mira, ¿y cómo los probamos? Pues así, así, así. Y claro, o sea, sin la ayuda de este perfil de personas, la verdad es que no habríamos llegado a ninguna parte en este proyecto. Pero bueno, sí que una vez dicho esto, quería comentaros un poquito las acciones que llevamos a cabo para mejorar esta situación, ¿vale? La primera fue documentar. Y esto, si sois un poquito como yo, pues tendréis como esta sensación, especialmente si te dedicas sobre todo a la parte de desarrollo. Es como documentar, no, por favor, ¿por qué haces esto? Bueno, pues documentar es algo clave. Es cierto que no nos pusimos a documentar el código, ¿vale? No es ese el plan. Lo que hicimos fue crear una documentación funcional, una documentación en la que explicásemos justo eso que nosotros no sabíamos y que nos habían tenido que contar. Pues volcamos los flujos que estaban completados, los que no estaban completados, qué faltaba por completar, cómo se hacían las pruebas. Por una parte, para nosotros reflejar esa información en algún sitio y que si en algún momento alguna de las personas que estábamos al principio pues ya no estaba en el proyecto o venía gente nueva, pues se pudiese consultar, pero también un poco por hacer crecer este conocimiento,
¿vale? La segunda cosa que hicimos fue minimizar los cambios. Y esto igual os parece muy trivial, pero claro, cuando llegas a un proyecto de nuevas, en el que todo está hecho de una manera en la que tú no trabajas, pues lo que más te apetece es cambiarlo todo y hacerlo todo bien, como tú crees, ¿no? No podíamos hacer eso. No podíamos hacer eso porque este proyecto ya llevaba mucho tiempo en desarrollo. No podíamos hacer eso porque teníamos que construir la confianza con los stakeholders de que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues en ese momento dices, vale, pues esto no lo puedo hacer, me encantaría, pero no puedo hacerlo. Y nos limitamos única y exclusivamente a cambiar algunos nombres que nos ayudaban un poco a entender más lo que estaba pasando en el código y también a extraer a funciones para, pues, lo mismo, para poder leer mejor todo lo que estaba pasando. Y la última acción de la que os voy a hablar hoy, bueno, en este caso, es la del testing. La gente que me conoce sabe que estoy obsesionada con este tema, ¿vale? O sea, no concibo un desarrollo sin test. Pero bueno, aplicado a esta situación es muy interesante porque, como estábamos enfrentándonos a un código que no conocíamos, hicimos una aproximación como si el proyecto fuera legacy y no tuviese test. Y básicamente lo que hicimos fue crear test de aceptación, que no son más que test que te comprueban las entradas y las salidas, porque no sabíamos lo que pasaba entre medias, ¿vale? Entonces, con esto conseguimos entender mucho más cómo funcionaba todo, conseguimos estar seguros cuando íbamos a desplegar y, bueno, pues al fin y al cabo también crear un poco una documentación, pero más viva y más actual. Con esto termino la parte de las acciones y vamos a llegar a un punto que ahora está muy de moda, ¿vale? El impacto. ¿Qué impacto tienen las decisiones que tomamos? Pues el impacto de estas 3 pequeñas acciones que pueden parecer súper tontas fue muy brutal, porque llegamos a un proyecto en el que nadie sabía un poco qué estaba pasando, iban todos corriendo un poco como pollos sin cabeza, ¿vale? Y en unos meses fuimos capaces de sacar una cosa a producción, de desplegar varias veces sin ningún tipo de riesgo, sin que fuese en plan, ¡buah, es que vamos a desplegar, qué pasa! No, o sea, era algo rutinario. Tú ibas subiendo, ibas desplegando y no había ningún problema. Y lo más fuerte de todo es que conseguimos entender realmente cuál era la razón de ser de este proyecto. Este proyecto no había nacido para rehacer todo lo que esta empresa había hecho en un primer momento, sino que había nacido para solucionar un problema de performance muy concreto. ¿Qué es lo que querían? Lo que querían era que cuando ellos creaban una oferta no tardase varias semanas en mostrársele a los usuarios. La solución que habían propuesto inicialmente los 2 equipos que habían estado trabajando en esto no cumplía ese requisito. Estamos hablando de más de un año de desarrollo sin cumplir el requisito básico por el que nace el proyecto. Pero bueno, aquí me las voy a dar un poco así en plan de flipada y en unos meses fuimos capaces de encontrar exactamente el punto que generaba problema y de dar una solución súper simple que vamos, es que creo que llegó a producción en una semana y de pronto, boom, de en torno a 3 semanas que se tardaba inicialmente, pasó a tardarse en menos de 2 horas. Es que es un cambio de performance, o sea, es una mejora de performance brutal y es algo de lo que yo me siento terriblemente orgullosa. Pero bueno, me encantaría deciros, ¡buah! A partir de ahora todo fue bien y fuimos muy felices y todo funcionó perfectamente, no había ningún problema. ¿Eh? No es verdad, ¿vale? No es verdad. Creo que pasaron 3 semanas desde que solucionamos el problema este de performance tan bestia, cuando llegaron y nos empezaron a comentar, oye, parece que hay algunas transacciones que deberían llevar una recompensa que no la están llevando. ¿Lo podéis mirar? Bueno, sí, claro, lo podemos mirar, pero si estáis familiarizados con sistemas distribuidos, uno de los grandes problemas que te presentan es que a la hora de investigar problemas, a la hora de investigar bugs, investigar errores, se convierte todo en una tarea gigantesca y tardas mogollón de tiempo en enterarte un poco de qué es lo que está pasando. Pues este fue el caso. O sea, tardamos semanas en identificar que teníamos en torno a 9.000 transacciones que no llevaban recompensa.
esto suponía un 10% del tráfico diario de la empresa, lo cual es una barbaridad. Si me preguntáis a mí, me parece mucho. Igual a otra persona no le parece tanto, pero a mí me parece mucho. Y entonces, bueno, pues seguimos investigando dónde está el problema, tal. Claro, investigar esto implicaba ponerte a mirar eventos de entrada y ponerte a mirar eventos de salida e intentar hacer match, porque no tenías ni un correlation ID ni nada que te identificase desde principio a fin todo lo que pasaba. Entonces, claro, una tarea súper tediosa, o sea, era un rollo, te tenías que poner ahí a mirar eventos y esto que lleva, y creo que este va por aquí y tal. Total, que después de una semana y media más de investigar, nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y en realidad solo había menos de 1000 transacciones sin recompensa, que suponía un porcentaje muchísimo más bajo y que realmente quizá nos podíamos haber planteado si merecía la pena mirarlo en ese momento o no, porque el impacto que tenías tampoco era tan grande. ¿Vale? Pero bueno, con esto estoy llegando al final de lo que sería la primera historia y la voy a terminar con una cosa que he titulado un consejo de superviviente, que es algo que me hubiese gustado saber a mí antes de empezar en toda esta movida. ¿Vale? En este caso es que cuando llegas a un sitio y parece que todo está mal, que nadie sabe nada, esto es un caos, está todo desorganizado, no sé ni por dónde tirar, ¿qué hago ahora? Pues a veces parece como algo muy grande y muy inabarcable y es muy difícil encontrar acciones que puedan impactar o que puedan ayudarte a solucionar este problema, ¿vale? Mi consejo es que no lo intentéis, pero no que no intentéis mejorar, sino que no intentéis buscar acciones tan grandes, sino que os centréis en cosas en las que vosotros podáis impactar directamente, ¿vale? Cosas muy pequeñas como las acciones que nosotros llevamos a cabo, que eran pues, cositas que podías hacer en el día a día, que a la larga tienen un impacto muy grande. Y vamos a ir ahora a la segunda historia. No le he dicho, creo que no lo he dicho antes, pero bueno, todo esto son cosas que me han pasado. O sea, me encantaría habérmelas inventado, pero yo he estado ahí y he vivido estas movidas. Divide y vencerás, quizá. En este momento yo llevaba un tiempo trabajando con un equipo, pero a ese equipo lo cambiaron de proyecto, ¿no? Entonces yo me fui con ellos y entramos en un proyecto en el que había un monolito y algunos servicios en plan satélite que eran independientes. En ese momento, cuando llegamos, yo pensé, bueno, pues a ver, tiene sentido, ¿no? Porque pues quizá el monolito ha llegado a un momento en que no escala y han decidido que hay ciertas partes del sistema que tienen que escalar de manera diferente, ¿no? Pero para realmente ser conscientes de si esto es lo que ha pasado o no, nos tenemos que meter un poco más de lleno en qué era el monolito y qué eran los servicios. Y en este caso vamos a empezar por los servicios. Vale, los servicios que nos encontramos estaban escritos en Scala, que vale, o sea, es un lenguaje que si tienes temas de performance pues puede ser bastante útil. El problema es que nada más estaba escrito en Scala. O sea, solo estos 4 servicios que tenían por ahí dando vueltas. Bueno, puede atender algún tipo de razón, pero no tenían a nadie experto en Scala, entonces tampoco yo personalmente creo que es una apuesta arriesgada. Pero bueno, vale, vamos a seguir adelante, vamos a seguir viendo con qué nos encontramos. No hay test. Bueno, esto a mí me rompe el corazón, ¿eh? Llegar a un proyecto en que no haya ni un test es algo que me quita la vida. Porque no puedes desplegar con seguridad. Y si un servicio necesitas que sea resiliente porque está existiendo él solo, si no lo puedes desplegar con seguridad, jolín, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale? Lo que me lleva al tercer punto, que es que los servicios se caían a veces. Y tú llegabas y preguntabas con toda tu buena fe, ¿pero esto por qué se cae? Y te decían, no sé, pero redespliega y ya está. A mí eso me daba una seguridad, una cosa. Entonces, vale, pues tenemos unos servicios en un lenguaje de programación que no conocen todos los desarrolladores, sin test, que se caen a veces y a los que no les están dando cariño para intentar mejorarlos. Esto es raro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el monolito. El monolito. Pues el monolito estaba en una versión de Java obsoleta que no recibía, si no recuerdo mal, actualizaciones de seguridad. Menudo drama. Pero es que ahora la siguiente es mejor.
la gestión de dependencias era manual. Claro, o sea, igual flipáis porque yo jamás en mi vida me había encontrado con esta situación. La gestión de dependencias era manual quiere decir que tú te bajabas el jar de la librería que quisieras subir, la subías a la carpetita donde tuvieses que subir las librerías, hacías un commit y eso, bueno, pues ya llegaría a producción. Claro, o sea, imaginaos, en la situación que tenemos hoy en día, que tenemos de todo para poder actualizar versiones y estar siempre protegidos ante vulnerabilidades de seguridad, aun siendo automáticas, nos cuesta muchas veces hacerlo. ¿Qué creéis que se actualizaba en este servicio? Absolutamente nada. Nada de nada. Pero es que es imposible, o sea, es que si te tienes que tirar 3 meses al final para subir algo a producción, pues no lo haces. Y esto es un problemón. Bien, mi favorita, ningún test, porque ¿para qué? ¿No? Si ya está, es lo que hay. Y esta fue la que más me sorprendió, que es que QA era el cuello de botella del sistema. Que, o sea, igual que en la historia anterior que os contaba, QA nos servía un montón para saber, pues, tener una big picture de todo lo que estaba pasando. En este caso, como no había test y nadie se preocupaba por mejorar las cosas que iban pasando y era tan difícil subir cosas a producción, necesitabas que hubiese alguien al final de todo esto que antes de hacer una subida te asegurase que eso iba bien. Pero claro, es que esto te rompe todos los ciclos y, o sea, claro, el cambio de foco constante que tienes que tener es que se paga muy caro. O sea, tú te ponías a hacer una tarea, la acababas, se la dabas a QA. Y QA estaba haciendo 1000 cosas y entonces a lo mejor días después llegaba y miraba tu tarea y te hacía una pregunta, pero tú ya estabas mirando otra cosa y entonces cambias el foco. Jolín, es que de verdad, o sea, parece una tontería, pero se pierde una de tiempo con esto. Impresionante, ¿eh? Pero impresionante. Entonces, bueno, una vez que vi todo esto, dije, ojo, que igual la idea que yo tenía al principio no era real, ¿vale? Esta gente había cogido y se había puesto a trabajar en microservicios porque el monolito era imposible de gestionar. Claro, tardarían un montón de tiempo en sacar cosas a producción y alguien iría a una charla, quizá, y le dirían, ¡buah, es que esto de los microservicios es genial! Y dijo, bueno, pues seguro que esto soluciona todos nuestros problemas. Pero lo que habían terminado haciendo es que lo mismo que habían hecho en el monolito lo tenían ahora en el monolito y en otros 4 servicios separados. Con lo cual era muchísimo más difícil de hacer nada bueno con todo aquello. Pero bueno, aún así, no vamos a dejar que el optimismo decaiga y nos pusimos a intentar mejorar, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue, pues, añadir testing, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitábamos poder salir a producción con tranquilidad. Necesitábamos entender todo lo que estaba pasando. Utilizamos la misma técnica que os comentaba antes. Conocíamos entradas y salidas, pero no sabíamos lo que pasaba entre medias, pues test de aceptación. Y con esto empezamos a cubrir flujos. Y la verdad que me encantaría explicaros alguna historia más, bueno, alguna acción más que llevamos a cabo, pero al final, por cosas, salimos del proyecto. Lo que me lleva a el segundo consejo de superviviente que os quería compartir hoy, que es que elijáis vuestras batallas, ¿vale? No quiero sonar derrotista, porque no es eso, pero hay veces que en el entorno en el que estamos es muy reticente al cambio, tú quieres mejorar, pero el entorno no te permite mejorar, y entonces constantemente, bueno, creo que lo decía Concha en su charla, es como pegarte contra una pared, ¿vale? Te consume toda la energía y toda la felicidad del mundo. Si veis que estáis en un entorno así, a veces es bueno plantearse salir, ¿vale? No digo que sea la primera opción, o sea, no hagáis como yo, que lo he hecho muchas veces, de llegar y decir, qué follón, voy a ver si me voy. No hace falta que seáis así. Pero sí que es verdad que poneos un poco en valor vuestra salud mental y tened en cuenta esto, ¿vale? O sea, es que a veces hay batallas que no merecen la pena. Tú lo intentas un tiempo y luego, pues, vale, pues a veces hay que dejar ir. Y bueno, sé que estamos en un poco de bajón, ¿vale? No era la idea, pero
a veces la realidad es un poco así. Llegamos a la tercera y última historia, que he titulado Estamos perdiendo dinero. Vale, otra vez llego con el equipo súper felices, tal, y nos mueven a un proyecto. Este proyecto se había hecho un cálculo de lo que iba, bueno, el dinero que le iba a dar a la empresa, y parecía que iba a ser una barbaridad, o sea, pero muchísimo dinero. Entonces estaban súper encima con que metiéramos a más gente, bueno, con que metieran a más gente en el proyecto, porque esto iba a ser genial, porque lo íbamos a petar, porque, bueno, íbamos a ganar nos íbamos a bañar en billetes. Una cosa espectacular. Un proyecto nuevo, que eso siempre es muy apetecible, ¿vale? Inicialmente hay 2 personas trabajando en él y luego llega un equipo que creo que éramos otras 5 personas. Claro, o sea, aquí hay un tema de gestionar a toda esta gente un poco peculiar, pero yo no he venido a hablar de eso, yo he venido a hablar de la parte técnica. Sí que los problemas que nos encontramos, o sea, la situación que nos encontramos no fue muy alentadora, ¿vale? No es que pintase que esto iba a molar un montón y lo íbamos a petar de verdad. No tenía mucha pinta de que fuese a pasar eso, ¿vale? Entonces, el primer problema que nos encontramos es que estas 2 personas que habían estado trabajando de manera completamente independiente en distintas partes del sistema. Pero, bueno, no parecía que hubiese habido como un intento de sacar un flujo en concreto ni cosas así. Se había trabajado, pues bueno, pues necesitamos esta pieza y esta otra y esta otra y es lo que se había hecho. Pero no había prioridades. Y, a ver, cuando digo que no hay prioridades, quizá os suene un poco más si os digo que todas las tareas eran importantes, ¿vale? Todo había que hacerlo, porque es que era absolutamente necesario tener todas y cada una de esas tareas hechas. Que es igual que decir que no hay prioridades, porque al final, si soy yo la que elige con qué tarea me pongo, pues a lo mejor elijo la que más me gusta o la que menos trabajo me cuesta, o, mira, pues voy a empezar esto porque me parece interesante. No había unas prioridades fijas, definidas, no había un orden, que parece una tontería, pero es muy importante. ¿No? Y no se desplegaba. O sea, habían estado trabajando en piezas sueltas, pero estas piezas no se desplegaban en ningún entorno en el que pudiésemos probar que la integración funcionaba. Se habían levantado en local sus servicios y habían hecho sus pruebas, pero claro, a la hora de la verdad, realmente no estaban seguros de que eso fuese a tirar bien. Y quizá no os parece muy importante, pero en general la mayoría de los problemas que yo me he ido encontrando no vienen de desarrollar piezas de software concreto, vienen más de lo que es la integración entre esas piezas, de que pasan cosas que nosotros desconocemos, de que hay comportamientos impredecibles que solo te vas a encontrar si subes a un entorno o si llegas a producción, ¿vale? Entonces, bueno, pues ir trabajando en piezas sueltas, sin prioridades, sin decir, bueno, vamos a tirar por aquí y sin desplegar, para mí era un poco como si no hubieran estado haciendo nada. Pero hay más cosas. Otra vez 0 test. Yo es que no sé por qué lo hago, pero es así, ¿vale? O sea, no había ni un test porque ¿para qué? Pero bueno. Y, como no, estaba todo estimado. Fue genial porque, claro, es darte cuenta de que has entrado en un proyecto completamente waterfall en el que se han sentado algunas personas, no sé quiénes, porque yo no estaba muy segura, yo no estaba entre ellas, desde luego. Habían definido los requisitos de este proyecto, el dinero que iban a conseguir con ello, habían partido todo en tareas y las habían estimado. Pero la realidad es que no se desplegaba nada, llevaban 2 meses trabajando. Bueno. Y en este caso, sí que quiero ser un poco más optimista, ¿vale? Hicimos cosas y estuvieron bastante bien. Lo primero que hicimos fue intentar entender todo el proyecto en conjunto y no quedarnos solo en estas piezas, estas tareas que se habían sacado sueltas de, bueno, pues es que aquí hay que añadir un controlador y aquí hay que hacer otro servicio. No, o sea, teníamos que entender todo lo que estaba pasando y todo lo que tenía que pasar. Y nada más empezar, cogimos y priorizamos un flujo. Vale, está muy bien, tenéis todos los flujos preparados, pero ¿cuál es el primero? No, todos son importantes. Ya, vale. Pero ¿por dónde empezamos? Y esto nos ayudó un montón luego más adelante, porque con esto pudimos avanzar y pudimos desplegar un entorno de integración.
o a un entorno de pruebas, ya no me acuerdo de lo que era, pero bueno. Lo que nos permitió ver si realmente pues, todas estas cosas que se habían estado haciendo durante 2 meses enganchaban bien y encajaban. Algunas sí y otras no, pero bueno. Lo importante era desplegar. Y esta es súper interesante, ¿vale? Hicimos muchísimo challenge, aunque, como os comentaba antes, pues estaba todo dividido muy bien, todas las tareas muy claritas y tal. Empezamos a decir, oye, pero ¿y esto por qué? Oye, pero ¿y esto por qué? Y bueno, la verdad es que nos ayudó bastante, porque precisamente preguntar el porqué de tantas cosas nos ayudó a priorizar un flujo y a poder empezar por algún sitio. Y luego, como no hicimos test, porque, a ver, soy yo, o sea, tengo que meterle test a todo, si no, no estoy tranquila. Con esto llego a la parte ya que sería del impacto. Sí que me gusta, o sea, me habría encantado deciros, buah, al final sacamos el proyecto a producción y ganamos muchísimo dinero y la empresa fue súper rentable. No es cierto, el proyecto se fue a la mierda, ¿vale? Pero tuvimos un impacto que para mí es muchísimo más interesante y es que las personas estas que empezaron a trabajar con nosotros vieron otra manera de trabajar y empezaron a trabajar así. Y para mí, sinceramente, ese es el mejor impacto de todos. Estoy llegando ya al final de la tercera historia y, como no, voy a terminar dándoos un consejo de superviviente. Este está relacionado con hacer challenge, ¿vale? Hacer challenge suena súper bonito, pero no lo es, ¿vale? Si estás en un entorno sano, proponer alternativas o dudar de si esta es la mejor opción es algo que pasa de manera natural y que a nadie le parece raro. No pasa lo mismo en un entorno que no es sano, ¿vale? En un entorno que no es sano, incluso si lo único que estás haciendo es intentar clarificar, oye, pues es que, ¿qué campos tenemos que poner en este formulario? La gente se puede sentir mal, se puede sentir atacada y te puede contestar mal a ti. Nadie lo hace queriendo, pero es algo que pasa, es algo que a mí me ha pasado y bueno, pues lo he hablado con varias personas, creo que es algo que nos pasa a muchísimas mujeres, que cuando quieres, pues yo qué sé, o sea, decir, oye, pero no sé, ¿no podemos plantear una alternativa? La gente no se lo toma bien. No sé muy bien por qué, pero es un poco la experiencia que yo tengo. Con esto he llegado al final de las 3 historias, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale. Sí que quería hacer un poquito de recap de las acciones que teníamos, que son todas estas, ¿vale? Las acciones que nosotros llevamos a cabo para cambiar todo esto, para cambiar todas estas situaciones, fueron minimizar cambios, entender en conjunto, añadir testing, identificar un flujo prioritario, hacer challenge y documentar. Y todas estas acciones respondían a unos objetivos bastante claros. No sé si habéis estado en la charla de Vicente antes, pero son algunos, igual os suena por eso, ¿vale? Eliminar desperdicio, entregar rápido, construir con calidad, colaborar, amplificar el conocimiento y optimizar en conjunto. Estos son algunos de los principios Lean, no todos, pero son algunos de los principios Lean. Al final lo que quería era que se viera que podemos relacionar estos principios con una mejora real en situaciones difíciles, ¿vale? Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Yo tengo una, antes has hablado de elige las batallas que quieres luchar. ¿Podrías ahondar quizá un poco más en eso? Porque me ha parecido incluso que decías como de largarte a la empresa. Sí, lo digo. Vale. Lo digo 100%. Pues por ejemplo, esto es algo que viví en la segunda experiencia que os comentaba, ¿vale? Lo que queríamos era hacer que QA no fuese un cuello de botella y construir con calidad, ¿vale? Porque era lo que nosotros sabíamos hacer. Entonces, nosotros lo intentamos. Hablamos con QA, le dijimos, mira, lo que vamos a hacer es pues, añadir más test y
estaría súper guay si pudiésemos sentarnos contigo y validar estos test, tal, para crear un poco ese entorno de confianza con la gente que al final era la que estaba asegurando que no se subiese mierda a producción. Y no funcionó. O sea, lo intentamos, pero hubo muchísimas reticencias, ¿vale? O sea, todo esto es un poco el tema de la reticencia al cambio, que hay veces que es súper fuerte y es algo que está como muy arraigado en la cultura, esa forma de trabajar, y tú no lo vas a cambiar. Una persona sola no lo va a cambiar. Incluso un equipo entero solo no lo va a cambiar si no hay como más individuos interesados en que eso pase. Entonces, o sea, la idea de elegir tus batallas es que si estás viendo que algo te está costando mucho esfuerzo, mucho esfuerzo no, pero que te está costando mucha energía, que tú al final acabas sintiéndote mal, porque llega un punto que después de tener estas conversaciones incómodas en las que estás proponiendo alternativas y estás viendo que todo el mundo te dice que no todo el rato, eso desgasta mucho. Entonces al final tú te acabas sintiendo mal. Es el momento de explorar otras alternativas, ¿vale? O sea, yo siempre os voy a animar y yo creo que es importante siempre intentarlo, pero hay veces que simplemente has entrado en un sitio que no es para ti. Y a mí me ha pasado. O sea, he entrado en sitios que no eran para mí y yo lo he intentado. Un poco lo que también decía Concha de que, jolín, que si no quieres un unicornio, o sea, si no necesitas un unicornio, no busques un unicornio. Si lo que quieres es una persona que te pique sin dudar de lo que le vas a decir, pues no busques a una persona que tenga product mindset, ¿sabéis? Entonces, eso me ha pasado. He entrado en sitios en los que en realidad lo que querían era que yo picase líneas de código y yo cogía y empezaba a hacer preguntas y me decían, tía, yo qué sé, si solo te he dicho que hagas un endpoint, ¿sabes? Y, jolín, es muy frustrante. Entonces, es importante identificar pues, que en este caso, si son batallas que te desgastan a ti, que llegue un punto que digas, bueno, mira, hasta aquí. O sea, yo ya lo he intentado, he hecho todo lo que podía, esto no es para mí, y ya está, y te vas. ¿Habéis hecho algunos cambios en el sprint, digamos, de un proyecto a otro? ¿Cómo funcionaba, digamos, en medida? Nosotros no trabajábamos con sprints. Nosotros lo que hacíamos era que trabajábamos más en Kanban, entonces se iban priorizando las tareas y ibas sacando trabajo. Pero también porque nosotros no estimábamos, entonces no tenía mucho, o sea, no podíamos realmente saber si esto cabía en 2 semanas, o si acaso podía. He trabajado también haciendo sprints de 1 semana y eso lo puedes modelar bastante bien, pero en estos casos ninguno de los proyectos estábamos haciendo sprints. Una segunda pregunta. ¿Cómo piensas que se puede saber si se están haciendo suficientes tests para no generar? Uy, qué pregunta tan interesante. Nunca son suficientes. No. Es muy difícil saber si estás haciendo suficientes tests, ¿vale? O sea, al final, cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, pues más o menos sabes, no la cantidad, pero sí las cosas que tienes que testear. O sea, me podría tirar mucho rato hablando de mutation testing, ¿vale? Pero si no estás segura de si tu test suite es que me sale reliable, pero bueno, algo en lo que puedes confiar. O sea, que si no puedes subir a producción sin estar agobiado porque a lo mejor esto se rompe y tal, o a lo mejor rompe alguno. Mutation testing te puede guiar un poco en qué partes a lo mejor tú crees que has testeado, pero no las has testeado del todo bien. Entonces, bueno, si tienes la posibilidad de explorarlo es interesante. Es que o sea, me encantaría poder decirte, pues mira, es que si tienes un coverage del 100%, seguro que lo tienes todo cubierto. No es verdad. O sea, el coverage se puede falsear súper fácil. Entonces, bueno, tenemos esta herramienta de mutation testing que nos puede ayudar, pero al final va un poco también en la experiencia. En la mayoría de estos casos que has explicado, en el testing, yo quería preguntar en cuántos habéis apoyado, igual al principio, en testing incluso manual, ¿no? Porque no tienes una suite de test. Claro, 100%. O sea, lo que hacíamos cuando teníamos que empezar a tocar un flujo es que empezábamos por un test de aceptación. Pero claro, para poder hacer un test de adaptación muchas veces tienes que haber hecho un test manual tú para saber realmente qué estás aceptando, qué va a entrar y qué va a salir, ¿no? Y hay una parte en la que sí que nos apoyamos al principio de una manera más manual, pero luego es eso. O sea, si empezábamos a hacer un test
manual, eso se convertía en un test de adaptación que nos permitía asegurarnos de que por lo menos ese flujo que nosotros habíamos modificado seguía funcionando cuando nosotros terminábamos. Antes has dicho lo de un entorno sano, un entorno no sano. ¿Alguna experiencia sin nombres, sin tal, que puedas compartir de no sano, de tú intentar ir para adelante, te lo luchan y llegar a convencerles como lo hiciste? Sí. En algún momento, ya no sé de cuál de todas, yo hice una pregunta simplemente con intención de clarificar pues, qué campos eran obligatorios, ¿vale? Y me contestaron bastante mal. O sea, bastante mal. A lo mejor no me dijeron, es que eres imbécil. Evidentemente no, porque eso es una falta de respeto, ¿vale? Eso no lo toleréis. Pero sí que yo noté como que esta persona estaba empezando a enfadarse, ¿vale? Y en ese caso yo dije, vale, voy a esperarme, y como ya venía de situaciones previas similares, el team lead de aquel equipo me apoyó y continuó un poco la conversación, y un poco es verdad que apoyándome en esta persona fuimos capaces todos de, además de ver que había una cosa que no estaba bien definida en la tarea, porque se estaban pidiendo, bueno, no sé, no me acuerdo, se estaban pidiendo campos que no teníamos y cosas así, y fue un poco eso, o sea, yo sola no pude convencerle, tuvo que venir otra persona que tenía la autoridad que yo no tenía para decir, oye, pero que es que esto que está pasando aquí es importante. Entonces, o sea, para mí es una de las cosas que mejor ha funcionado en estas situaciones, cuando ves que el entorno es un poco reticente a que hagas preguntas, si hay una persona que tiene la autoridad, que te autorice y que continúe el hilo que estás empezando tú.